Arrancamos la historia acá. Nuestro protagonista, que tiene unos 34 años, está ahí hecho mierda en un paisaje desolado y apocalíptico y se tira la frase: «Esto no es más que el infierno». Claramente, está en una rémala. Se pregunta cuándo fue que todo se fue al carajo, y en su cabeza empiezan a aparecer esos «¿qué hubiera pasado si?». Piensa que si hubiese aprendido a usar la espada un poco antes, podría haber evitado que a su hermana se la llevaran al imperio, un destino que lo atormenta. Está reagotado. En medio de su reflexión, se pregunta si el monstruo en el que se convirtió existiría si el pasado fuera diferente y si habría conocido a su maestra. La maestra es esa figura que lo cambió todo para él. Una mina que lo transformó de la nada a ser alguien. Le enseñó un montón de cosas y le dio los mejores momentos de su vida. Para él, ella fue su salvadora. Terminó así. Es obvio que lo que realmente deseaba no era nada de esto. Mientras está ahí, medio moribundo, aparece un pibe con una espada. El protagonista lo mira y piensa que el pibe no tiene chance, pero igual no quiere pelear con un nene. Le pregunta si así es como le pagan. Y ahí el pibito, recaliente, le suelta la posta: «Vos mataste a mi papá». El protagonista se ríe con una mueca, como diciendo: «¿Qué quilombo?». El pibe lo trata de monstruo, pero el protagonista ya está acostumbrado a que lo llamen así. El dolor lo está matando, siente que el cuerpo se le rompe y el cerebro le pide a gritos que todo termine. Pero aguanta un poco más, sonríe a duras penas. El pibito sigue con la bronca, acusándolo de ser el asesino masivo de Hatzawa, el que destruyó el gran imperio Gilión y exterminó a toda la familia imperial. Básicamente, sí, lo hizo. El protagonista entonces lo mira fijo y le dice que sí, que mató a muchísimos, más de 100.000, y que sí, se considera un monstruo. ¿Acaso no es obvio? Lo ve temblar con esa espada gigante y le pregunta el nombre. El pibe se llama Jack. Jack Stewart, dice el protagonista, revelando que sabe quién es. Jack se sorprende de que sepa su apellido. El protagonista le dice, con total frialdad, que mató a tanta gente que ni se acuerda de un tal Stewart. Jack se quiebra, llorando, confesando que su papá no era bueno, pero que igual lo necesitaba. Nuestro protagonista lo escucha y suspira, diciendo que le da un poco de envidia. Y sin disculparse por matar al padre de Jack, le ofrece una chance. Le dice que lo atraviese con la espada que tiene en la mano, quiere que Jack lo mate. Nuestro protagonista, ahí, tirado y hecho mierda, le ofrece a Jack, el pibito que busca venganza, la chance de matarlo. Para él es la oportunidad perfecta de terminar con todo ese sufrimiento. Pensaba en cómo Jack podría volverse un héroe al cargarse al monstruo, y así, hasta ser adorado por la gente, una jugada que le convenía al nene si quería reconocimiento. Pero Jack, a pesar de la bronca, se lo piensa 2 veces, le cruza por la cabeza que podría sacarle plata a esto, o incluso curar sus patas rotas y sí, volverse un héroe, pero hay algo que lo frena. Algo dentro suyo le dice no, no quiero. Y así, el pibe, con toda la bronca que le tiene, termina soltando la espada que cae al piso con un ruido metálico. El protagonista lo mira y se da cuenta. Este pibe no pudo matarme. Pero esto no es un fracaso. Para él es un alivio. Con una mano, le acaricia la cabeza a Jack y le dice que bien hecho, que lo hizo bien. Le explica que ser un héroe así, matándolo a él, le traería una vida llena de arrepentimiento, que no vale la pena vivir con esa carga, y le aconseja que no termine como él. Le dice que es joven, que tiene una oportunidad de vivir diferente. En ese momento, el protagonista, que tanto quería morir, siente que su propia voluntad de irse se empieza a desvanecer. Irónico, ¿viste? Le pide a Jack que vaya y le cuente a todos que el demonio que inició toda la guerra por fin terminó. Jack, entre lágrimas y confusión, le pregunta por qué, con todo el poder que tenía, vivió de esa manera. El protagonista se pregunta lo mismo, como si ni él mismo entendiera ya el porqué. Y ahí, lentamente, se empieza a rendir. Su cuerpo se cae al suelo. Siente que el final está cerca, que la vida se le va como el aire de un globo. La vista se le nubla, los ojos se le cierran y la respiración se detiene de a poquito. En su último suspiro, tiene un pensamiento súper potente. ¿Y si todo pudiera empezar de nuevo? ¿Y si pudiera cambiar este final tan deprimente? Eso es lo que pensó. De golpe, todo se sintió como un sueño. El prota se ve cayendo, como flotando bajo el agua, en un espacio raro, y ahí, de repente, empieza a recordar todo. Su papá, que siempre le pareció medio turbio si era su hijo biológico. Su vieja, que había muerto cuando él nació y que solo conocía por retratos. A su hermana mayor, que era una belleza y la conocían en todo el continente. Y también a su hermano, el segundo, que lo jodía todo el tiempo.
Se acuerda de todo. De cómo, después de dejar el nombre de Jack Volantier, se convirtió en espadachín y recorrió el continente. Todos los eventos de su vida le vienen a la mente como un flash, en un instante. Che, ¿se acuerdan que el prota se nos fue? Bueno, la cosa es que ahora se despierta re desorientado, como si no entendiera a dónde está, ni si está muerto, o si la vida le está pasando en un flash, ¿viste? Se pregunta si de verdad se fue o si todo es un quilombo en su cabeza. Pero toque. De golpe se da cuenta de que no, que la posta es que volvió en el tiempo. Regresó, le empiezan a venir flashes de su vida anterior, la del monstruo, el que armó quilombo en todo el continente, un gobernante sin piedad que destruyó imperios y a la familia imperial, aceptando su muerte porque ya no tenía más razón para vivir. Y ahora, mira vos, está de vuelta en su cuerpo de cuando era un pibito de 14 años nomás. Se llama Jack Volantier ahora y es el tercer hijo, el más chiquito, de una familia re importante, la de los marqueses Volantier, una familia que era de las más leales al rey. El chabón está re choqueado por todo esto que le está pasando, porque no es magia ni nada, es la realidad. Le cuesta creer que su corazón paró en el futuro para ahora estar de vuelta en el pasado. Se da cuenta de que está en el jardín de rosas de su mansión, un lugar que parece divino pero que para él es como un exilio, porque lo tienen aislado, solo para que no joda con la herencia familiar. Su posición era cómoda, pero este lugar, el jardín de rosas, era justo para eso, para mantener al hijo más joven alejado de todo, sin apoyo familiar. De repente lo llaman, hay un solo tipo que lo cuida de verdad, Ron, su mayordomo, que parece re leal y le trae algo para tomar. A pesar de todo, el Jack Volantier del futuro, el monstruo, se da cuenta de que lo están vigilando. Hay 10 soldados dándole bola como si fuera un prisionero, pero a los que él ni bola les da. A pesar de que es un pendejo de 14, ya se le ve una chispa de su lado medio manipulador. Le hace una joda a Ron con lo de si le puso veneno al jugo de tomate. Después de esa joda, con una sonrisa medio rara, el tipo se pone a pensar en su nueva situación y qué debería hacer ahora que regresó. Ya está re seguro de que esto es la posta, no un sueño, y que lleva como una hora en este cuerpo, con 14 años. Y, obvio, ya tiene un plan en mente. Se chequea las manos, se da cuenta de que no tiene ni una callosidad ni mana, nada. Se siente re débil, como un pendejo normal, nada que ver con lo que era antes, un tipo que podía destruir todo, pero de golpe intenta usar mana y sopresá, nada, no tiene mana. Y ahí se queda, re en shock, dándose cuenta de que volvió, pero sin sus poderes de antes. Una patada en la cabeza para el monstruo reformado, te digo. Ok, el pibe Jack Volantier que recién volvió a su cuerpo de 14 años y ya se dio cuenta de que está sin mana y sin sus habilidades de monstruo, se despierta sintiendo una patada en la cabeza como si lo hubieran golpeado de verdad y está tirada en el piso, desorientado, escupiendo sangre. Este golpe le trae una memoria, un recuerdo de su vida anterior que lo hace reflexionar sobre la falta de mana en su cuerpo actual, una debilidad que para su hermano mayor, Pylon Volantier, es la excusa perfecta para tratarlo re mal. Pylon lo empieza a bardear, a decirle que es un inútil sin mana, que ni se atreve a saludarlo y que no sirve para nada, una situación que revive los peores momentos del pasado de Jack. Toda esta confrontación le trae a Jack recuerdos jodidos de su pasado, de cuando era chico y lo trataban como la vergüenza de la familia, un pendejo débil y sin futuro. Es increíble cómo, después de tanto tiempo, esos recuerdos aún lo siguen afectando. Él se acuerda de cómo lo ninguneaban, incluso los empleados de la casa, y de la constante humillación que sufrió por no tener mana. Pylon, con su arrogancia habitual, le dice que si quisiera podría haberlo matado en cualquier momento, que es un inútil que solo come lo que le dan. Y, encima, le advierte que si se porta bien, quizás algún día, cuando él sea el marqués, lo considere como su hermano menor, demostrando su increíble desprecio y afán de control. El Jack monstruo recuerda lo débil que era en su juventud, la vergüenza de la familia, una personalidad que lo hacía susceptible a las burlas y a ser considerado un estorbo para el buen nombre de los Volantier. También se le viene a la mente su hermana mayor, la única persona que realmente se preocupaba por él. Aunque era súper talentosa, no pudo ser la heredera solo por ser mujer, una situación que el monstruo Jack entiende ahora como una injusticia cruel. Su hermana estaba destinada a un matrimonio arreglado, atrapada por su familia y las ambiciones de otros. Su vida ya estaba escrita desde antes de que naciera. Una existencia sin libertad. Y ahora el Jack monstruo siente una bronca terrible por Pylon, porque sabe que su hermano es un manipulador que solo busca usar a la hermana para sus propios fines.
mientras actúa como un matón frente a los que los observan. Ve la mezquindad en sus ojos y piensa que este tipo merece ser eliminado en el acto. Y mientras Pylon sigue con su show de mierda, intentando pegarle a Jack con toda su furia, el monstruo reacciona. A pesar de no tener mana, la experiencia de su vida pasada le da una rapidez y una fuerza impensadas para un pibe de 14. Jack le agarra el brazo con una facilidad que deja a Pylon completamente en shock, que no puede creer lo que está viendo. Su hermano, el que siempre fue el débil inútil, acaba de pararle el golpe sin inmutarse, y encima hay guardias mirando todo, siendo testigos de esta primera y contundente señal de que el viejo Jack Volantier, el monstruo, está de vuelta, y no va a ser el mismo pendejo débil de antes, marcando el inicio de un nuevo juego, justo después de que Jack, el monstruo, reencarnado, le frenara el golpe a su hermano Pylon con una fuerza impensada. El pibe lo revolea por los aires con una facilidad asombrosa. Pylon cae al piso, hecho mierda y sin poder creer lo que acaba de pasar. Los guardias, que estaban mirando todo, se quedan en shock, preguntándose qué onda con este Jack que no conocían. Con una sonrisa de pura satisfacción, Jack se burla de Pylon, que está intentando levantarse, y lo provoca, disfrutando de la situación. Pylon, obvio, se pone como loco, lleno de furia y frustración, y lo insulta mientras desenvaina su espada. Él no entiende cómo Jack, el inútil sin mana, pudo hacerle eso, y se jura que va a acabar con él. La gente alrededor intenta frenarlo, le advierten que no use mana, pero Pylon ya está fuera de sí. Se lanza con todo contra Jack, ciego de ira, pero nuestro prota no se inmuta ni un poquito. Con la experiencia de su vida pasada, Jack esquiva los ataques de Pylon como si nada, analizando cada movimiento de su hermano y pensando que su técnica de espada es una pavada. Para Jack, Pylon es un nene que apenas sabe usar el mana y un arma. Ni se molesta en preocuparse porque sabe que no hay chance de que pierda. Con una confianza brutal, Jack incluso detiene la espada de Pylon con la mano desnuda, mostrando una superioridad abrumadora que deja a Pylon completamente descolocado. La cara de Pylon es un poema. No entiende nada. Su cuerpo de 34 años volvió a los 14, pero su mente es la del monstruo y su hermano lo está destrozando física y mentalmente. Pylon intenta racionalizarlo, pensando que Jack debe tener alguna técnica de mana oculta, pero Jack solo se ríe por dentro. Y así, Jack empieza a devolverle cada humillación. Le da una paliza tremenda, haciendo que Pylon escupa sangre y quede tirado en el piso, totalmente derrotado y humillado. Jack se queda mirándolo, con esa misma sonrisa del principio, sintiendo que la vergüenza y el dolor que le hicieron sentir en su vida pasada, ahora se las estaba devolviendo con creces. Era solo justo. Pylon está completamente derrotado. Después de revolear a Pylon por los aires y dejarlo hecho mierda, Jack, con una sonrisa fría, lo mira en el suelo mientras los guardias se quedan en shock. Pylon balbucea sin entender qué pasó. Jack, sin inmutarse, les ordena a los guardias que no se muevan. Si no quieren terminar como su hermano, que se queden quietos. Luego, con una facilidad brutal, Jack agarra a uno de los guardias que se le acercaba, lo levanta sin esfuerzo y lo tira, quejándose de que es pesado. Se ve que Jack no solo venció a Pylon, sino que también se deshizo de los guardias que intentaron intervenir. Nuestro prota, sin perder la calma, arrastra a Pylon, todavía groggy, hacia una fuente cercana. Con una actitud completamente desquiciada, Jack le pregunta si no le vendría bien refrescar la cabeza y, sin esperar respuesta, le sumerge la cabeza en el agua una y otra vez. Mientras lo ahoga, Jack se burla de Pylon, recordándole su orgullo por el maná que ahora no le sirve de nada. En ese momento, la mente de Jack viaja al pasado, a los verdaderos motivos de su furia. Piensa en cómo Pylon, ese hijo de puta, arruinó todo, recordando cómo asesinó a su propio padre, el marqués, con veneno, solo para quedarse con el título y cometer atrocidades que destruyeron el marquesado Volantier por completo, tirando a la basura el sacrificio de su maestra. Jack se enfurece al pensar en el destino de su hermana, Elizabeth, obligada a casarse con un príncipe imperial repulsivo y a sufrir todo tipo de abusos, solo para que al final todo se perdiera por la ambición de Pylon. Se la obligó a mantener la cabeza baja, a asentir y a sonreír, aguantando todo tipo de maltratos por el bien de la familia. Una farsa que Jack no puede perdonar. Jack se da cuenta que si sigue pensando en eso, la furia lo va a matar. Vuelve al presente. Pylon suplica por su vida, rogando clemencia, con la misma expresión de miedo que Jack vio en tantos otros moribundos en su vida pasada como el monstruo. Jack, con una frialdad escalofriante, le dice que está familiarizado con esa cara de desesperación, que la vio muchísimas veces en su vida anterior, la expresión de aquellos que están a punto de morir. Le ordena a Pylon que piense muy bien en todo lo que hizo hasta ahora, diciéndole que quizás si lo vive en carne propia, entenderá el verdadero valor de la familia.
Pylon, llorando y gritando, admite que se equivocó y solo puede suplicar que se detenga, completamente destrozado. Después de la paliza que le dio a Phylon, Jack está terminando de humillarlo y nuestro mayordomo, Ron, aparece al toque, recontrapreocupado, pidiéndole por favor que pare. Pero Jack ya está en modo monstruo, ni lo registra y simplemente se deshace de Ron como si fuera un estorbo más, demostrando que no le importa nada. Acto seguido, con total frialdad y sin inmutarse, Jack le pisa la cabeza a Pylon y les ordena a los guardias que se lo lleven, dejándoles bien claro que Pylon no está muerto, pero que si no se apuran, podría terminar así. Obvio, los guardias no chistan. Después de todo este quilombo, la noticia del pequeño Jack y su increíble fuerza se desparrama por toda la mansión como fuego, dejando a todo el mundo de cabeza. Y claro, Pylon, el supuesto genio de la familia y futuro marqués, está hecho pelota, con la cabeza vendada y con un miedo terrible al agua, un trauma que le dejó Jack. Mientras la mansión es un caos, Jack está tranquilísimo en su habitación, comiendo un postrecito como si nada hubiera pasado, con Ron mirándolo re preocupado. Los rumores no paran de crecer. ¿Cómo pudo el débil Jack ganarle al talentoso Pylon? ¿Estaba ocultando su fuerza todo este tiempo? Si es así, ¿por qué la mostró justo ahora? La gente en la mansión está re desorientada, murmurando sin parar y preguntándose qué significa todo esto. Toda esta situación llega directo a oídos del marqués, el padre de Jack, quien no tarda en tomar cartas en el asunto. Con una voz que no admite peros, el marqués ordena que le traigan a su tercer hijo, Jack, inmediatamente. Ron es el encargado de darle la noticia a Jack, que está en la suya, disfrutando del postre. El mayordomo llega todo agitado, anunciándole que el marqués lo mandó a llamar al edificio principal, y Jack, con esa calma que ya nos tiene acostumbrados, solo pregunta si es ahora mismo. No se lo ve ni un poquito nervioso, al contrario, esa mirada suya, la de antes, la del monstruo, te deja claro que está más que preparado para enfrentar a quien sea, incluso a su propio padre. Se nota que está listo para lo que venga, porque para él esto es solo el comienzo de su venganza y de reordenar todo a su manera, sin importar quién se le ponga enfrente. Mientras Jack se alista para enfrentar al marqués, el mayordomo Ron, con su preocupación habitual, intenta ayudarlo con los últimos toques de su atuendo, pero Jack, con esa nueva actitud fría y desinteresada, le dice que ya no es un bebé y que está perfectamente bien solo. Después de todo el caos que armó con Pylon, Jack se encamina hacia el edificio principal tranquilo como si nada, mientras la gente de la mansión lo mira y cuchichea a sus espaldas, asombrados por su repentino cambio y la paliza que le dio a su hermano mayor. Jack se da cuenta de que ya no es el pibe que todos ignoraban, notando cómo lo miran diferente, aunque él, con su mente de monstruo, espera que todo este circo mediático termine rápido. Jack llega a las puertas principales. Se topa con dos guardias armados que, intentando no hacer contacto visual, lo ignoran por completo, casi como si fuera invisible. A Jack le parece totalmente ridículo que lo traten así y les pregunta directamente si no lo ven ni pueden hablar, advirtiéndoles que ya no es el mismo de antes y que, si fuera el Jack del pasado, el débil, se hubiera ido sin decir nada, pero ahora no. Con una mirada de monstruo que te congela la sangre, les dice a los guardias que paren de hacer esas caras de sorpresa o desafío, porque si no, los va a doblar en dos. Ante la estupefacción de uno de los guardias, Jack no se lo piensa dos veces y le pisa el pie, haciéndolo caer con un grito de dolor. Les aclara que no lo va a preguntar dos veces y les exige saber por qué lo detienen si el marqués lo mandó a llamar. Se da cuenta que solo lo están demorando, así que, con una mueca de desprecio, les dice a esos soldados que no son dignos de estar ahí y que se arrepientan, ya que no están a su nivel. Antes de seguir, pregunta por Pylon, lamentando que ese tipo no haya cambiado ni un poco y que siga siendo un imbécil. Después, con una arrogancia que te vuela la cabeza, le dice al guardia que le avise al marqués que si tiene algo que decirle, que venga él personalmente, que no lo va a esperar como si fuera un chiquito cualquiera. Los guardias se quedan helados, sin entender si Jack se volvió completamente loco o si realmente su poder es tan grande. La noticia de que Jack ya salió para allá llega al despacho del marqués, que justo estaba firmando unos papeles importantes. El viejo sonríe con una mezcla de sorpresa e interés, porque su hijo menor, al que consideraban el débil, cambió un montón y parece que ya está a punto de llegar a su oficina. Jack, que seguía bebiendo algo tranquilamente, escucha unos pasos que se acercan. Con una sonrisa de lado se dice a sí mismo, hablando del rey de Roma:
La escena arranca con Jack esperando al marqués, que llega con toda su gente, y mientras lo ve, Jack piensa en la crueldad y avaricia de su padre en su vida pasada, recordándose que nunca lo consideró un verdadero padre y cómo sacrificó a sus propios hijos por poder. El marqués, intentando mantener su autoridad, le pregunta a Jack por qué armó semejante quilombo. Pero la segunda madre, la esposa del marqués, interrumpe furiosa, insultando a Jack y exigiéndole respeto por el señor. Jack, con esa actitud fría que lo caracteriza, la ignora por completo y la llama perra que ladra, pisoteando el suelo con desprecio. Y le dice al marqués que ya está ahí, que no hay tiempo que perder y que entren a la oficina. Pero antes de que el marqués pueda reaccionar, Jack, con una arrogancia que te deja helado, lanza un plato que se rompe en 1000 pedazos, demostrando su fuerza y provocando el pánico entre todos los presentes. El marqués, totalmente impactado por la audacia de Jack, intenta usar su mana para tantearlo, preguntándose si el pibe desarrolló un corazón de mana en secreto, pero Jack, sabiendo que no tiene ni una gota de mana, lo desafía con una mirada gélida. El marqués termina reconociendo el talento de Jack para las artes marciales y le pregunta por qué lo mantuvo oculto. Jack le responde con total indiferencia, diciéndole que no le creería si le contara la verdad, o simplemente porque sí, sin más. La segunda madre vuelve a la carga, llamándolo mocoso impertinente e inútil, pero el marqués la frena, admitiendo que Jack no es tan inútil como pensaban y que hasta le ve alguna utilidad. Jack no puede evitar sonreír mientras su madrastra, humillada y celosa, le pregunta al marqués si ella no es su hija por ser inútil, viendo cómo el marqués ahora valora a Jack. El marqués, entonces, le pregunta a Jack si quiere ser reconocido como su hijo, a lo que Jack, sin un gramo de interés, le responde que después de todo este tiempo no le importa un carajo. El marqués acepta su postura con una expresión seria, mientras la segunda madre sigue en shock. El marqués se queda pensando, sin entender por qué Jack vino si al final no quería nada. Pero antes de irse, Jack se acerca a la segunda madre y con una sonrisa cargada de malicia, le comenta que sus arrugas empeoraron y que debería cuidarse más, disfrutando un montón de su expresión de furia. Se despide con un perdónenme lleno de sarcasmo, deseándoles una buena noche y pidiéndoles que le manden saludos a su hijo menor refiriéndose a Pylon con una ironía brutal. Jack se retira, pensando para sí mismo en lo armoniosa que es su familia. Un tiempo después, se revela que Jack fue sentenciado a confinamiento solitario por todo el alboroto que causó, y la gente de la mansión murmura, sin entender cómo el tercer hijo inútil pudo haber provocado semejante revuelo. Jack, ya en su confinamiento, se aburre y se da cuenta de que esto es solo una forma de obligarlo a quedarse. Reflexiona que solo le queda un mes para las vacaciones de la academia y se da cuenta de que el confinamiento solitario es una medida adicional a su ya existente exilio en el jardín. De repente, tiene un momento de lucidez y recuerda la academia, un detalle que había olvidado por completo, dándose cuenta de que ese es su nuevo objetivo. Con la academia ya en el punto de mira, Jack se pone a calcular los tiempos. Tiene 14 años y, como todo noble, sí o sí tiene que ir a la Academia del Reino, que es obligatoria por 4 años. Justo ahora está de vacaciones de verano, después de terminar su primer semestre, lo que significa que el confinamiento es solo un paréntesis antes de su regreso a las aulas. Para él es súper importante ir, sobre todo por la maestra, que tiene una conexión muy fuerte con ese lugar, y Jack no puede permitirse saltear nada que tenga que ver con ella. Sabe que tiene 27 días de vacaciones más 20 días de confinamiento, lo que suma 47 días. Le toma 6 días llegar a la academia, así que tiene que apurarse, y ya se hace a la idea de lo que se viene. Le molesta un poco que lo estén controlando así, pero ya lo tenía asumido. Mientras se aburre dibujando en lo que parece su sala de estar, Ron, el mayordomo, le pregunta si ya terminó de usar la sala, con una expresión preocupada, como siempre. Jack, con su calma habitual, le pregunta a Ron dónde está la celda de confinamiento, y Ron, con cara de angustia y evasión, le dice que en la mansión solo hay una, como si la respuesta fuera obvia pero dolorosa para él. Y Ron le muestra lo que es una prisión literal, un lugar para criminales dentro del territorio del marqués. Jack, al principio, se queda en shock, sin poder creer que su confinamiento sea en realidad una celda, pero después de un momento de duda lo acepta con su frialdad característica, listo para lo que sea que venga a continuación. La segunda madre le grita furiosa. Ya en la celda, Jack se da cuenta de la diferencia abismal entre su vacación y la de otros nobles. Piensa en Pylon, que aunque terminó hecho mierda después de su paliza, igual sale de fiesta y se codea con otros de la alta sociedad, cumpliendo con sus deberes sociales. Él, en cambio, nunca tuvo esas chances, ni le interesó el título de marqués de verdad.
Simplemente, la gente en el marquesado es la que se encarga de recordarle su supuesta inutilidad y su falta de lugar en la jerarquía familiar una y otra vez. No tiene lugar en el marquesado y no puede evitar llamar a su viejo un ji de mierda. Se fue a la prisión voluntariamente antes de que los caballeros vinieran a buscarlo, por su cuenta. Vio la cara de Ron, que lo miraba con los ojos llorosos, con una tristeza que le causaba lástima al mayordomo. Ron lo llamaba joven maestro con un tono lamentable, y Jack, sintiéndose incómodo con tanta compasión, le dice que no se haga el pobrecito, que se está avergonzando de la situación y prefiere que se lo lleven de una vez. Ya adentro de su celda, ve que tiene lo básico: una cama, una palangana para lavarse y le dan 3 comidas al día. Pero la verdad es que se siente extraño y no le encuentra el sentido a todo esto, sobre todo viendo una rata por ahí, lo que le hace preguntarse si de verdad este es su lugar. La comida es tan fea. Pasa el día pensando en su confinamiento, sintiendo que ya es demasiado. Entiende que los nobles tienen su propia ley en sus territorios, casi como reyes, pudiendo castigar a quien quieran. Pero le parece una locura que su propio padre, que supuestamente lo había abandonado, lo meta preso por algo que ni siquiera fue una rebelión, cuando podría haberlo simplemente ignorado, ya que está encerrado en su celda reflexionando sobre los escenarios falsos que su padre y su madrastra podrían inventar para justificar su encierro, como que aprendió magia negra. Lo considera trivial, sabiendo lo débil que se siente ahora sin músculos ni mana en su cuerpo de 14 años. Él, que antes fue un monstruo capaz de destruir imperios, ahora se siente diminuto, pero este mundo, para Jack, es un claro ejemplo de la ley del más fuerte. Solo los que son realmente poderosos sobreviven. Sabe que para proteger a su maestra, a su hermana Elizabeth y a Ron, los únicos que realmente le importan, necesita recuperar el inmenso poder que tenía en su vida pasada. Por eso la Academia del Reino es clave para su plan, ya que ahí va a conseguir el tiempo y el conocimiento necesarios para volver a ser fuerte y no depender de nadie. Aunque no le guste nada estar encerrado, decide aprovechar la situación al máximo, entendiendo que debe tomar todo lo que necesita de este confinamiento para cumplir sus ambiciosos objetivos. Se pone a meditar y a cultivar mana de inmediato, recordando los complejos sistemas de clasificación. Los usuarios se dividen en 10 rangos, donde los maestros del 9º círculo son considerados casi superhumanos y la élite indiscutible de los magos, un nivel al que él aspiraba. Para su enorme sorpresa, en solo unas horas logra formar su primer círculo de mana, un avance increíblemente rápido que achaca a su juventud y a la vasta experiencia que acumuló en su vida previa como el monstruo. Observa cómo su mana se expande por su cuerpo y se da cuenta de que su progreso es rapidísimo, superando cualquier expectativa, pero decide firmemente que no puede revelarlo todavía, al menos no por ahora, para no alertar a sus enemigos y mantener su ventaja oculta. De repente, escucha unos pasos muy suaves. Una voz familiar lo deja completamente helado. Es de alguien que solo existía en sus sueños y recuerdos más profundos, la persona que más extrañaba. Es Elizabeth Volantier, su querida hermana, la que tanto sufrió por culpa de su hermano Pylon y las ambiciones familiares. Aparece preocupada, preguntándole si está bien y si no está herido después de todo lo que pasó. Jack, con un nudo en la garganta y la emoción a flor de piel, apenas puede pronunciar el nombre de su bondadosa y hermosa hermana. Ahí estaba Jack, metido en su celda, cuando de repente escucha una voz que lo deja helado. Una voz que extrañaba más que a nada en el mundo, su hermana Elizabeth. Ella lo llama por su viejo apodo, Jackie, algo que no escuchaba hace décadas. Jack no puede creerlo. Por un momento piensa que es un sueño, pero ella le pregunta si está bien y si no está herido, mostrándole esa preocupación genuina que tanto necesitaba. Él trata de hacerse el fuerte, diciéndole que está completamente bien, y con una especie de humor negro, le suelta que lo que hizo fue magia negra, como las excusas que seguro inventaría su padre. Por dentro, se lamenta por ella, deseando que se hubiera quedado en la academia, lejos de todo lo que la hizo sufrir en su vida anterior. Elizabeth lo llama, confundida por su balbuceo, y él se da cuenta que es de verdad, que no es un sueño. Él está aliviado, increíblemente contento de que ella sea real y esté ahí. Su hermana, viendo su estado, le propone escapar, irse lejos a algún lugar cálido, vivir como nómadas y hasta empezar una granja juntos para que nadie más lo maltrate como su hermano y su madrastra. Jack se conmueve, le dice que sí, que sería genial, pero por dentro se le revuelven los recuerdos de cómo ella sufrió por la familia. Elizabeth lo frena en seco, defendiendo a su padre, recordándole que, a pesar de todo, él los amó y es su progenitor.
Le pide que aguante, que confíe en ella, prometiéndole que va a cambiar la opinión de su padre sobre él. Para Jack, esas palabras resuenan en su cabeza como un eco de su vida pasada. Está asombrado de haber vuelto en el tiempo, feliz de verla de nuevo después de tanto, y Elizabeth lo carga un poco llamándolo bebé. Pero Jack tiene un plan. Le pide a su hermana que se aparte un poco. Ella no entiende nada, pero lo hace. Justo en ese momento, con una explosión de energía azul, Jack usa el mana que cultivó en secreto para destrozar los barrotes de su celda. Elizabeth queda en shock total. ¿Qué sos vos?, le pregunta asombrada. Hiciste un círculo. ¿Cuándo? ¿Cómo abriste la puerta de la prisión? Jack, con una sonrisa y una tristeza profunda, se disculpa con ella una y otra vez. Elizabeth, aún atónita y preocupada, le pregunta si está bien, si no hizo alguna cosa rara. Pero Jack solo la mira, confirma que está bien y la abraza con todas sus fuerzas, un abrazo lleno de alivio y promesas silenciosas. Después de romper los barrotes de su celda y abrazar a su hermana Elizabeth, Jack le promete con un alivio inmenso que esta vez las cosas van a ser distintas. Le asegura que ella no va a tener que sacrificarse por nadie y que él va a hacer lo que sea para que pueda cumplir todos sus sueños. Este momento tan emotivo activa un flashback, una inmersión profunda en la mente de Jack, que lo lleva de vuelta a su vida pasada como el monstruo. Ahí, él recuerda el punto de quiebre, ese momento exacto donde la verdad sobre su hermana, Elizabeth, lo convirtió en la bestia que fue. Se le viene a la mente la interrogación brutal que le hizo al cuarto príncipe imperial, el mismo tipo que se llevó a su hermana en su vida anterior. Lo que descubrió fue mucho peor de lo que se imaginaba, una verdad tan horrible que lo empujó a volverse un ser despiadado. La imagen de Elizabeth, sufriendo en el peor futuro imaginable, lo carcome por dentro. Con una furia descontrolada, él les grita a esos bastardos imperiales, se pregunta cómo se atrevieron a hacerle eso a su hermana. Su juramento es claro, nunca, pero nunca, va a perdonar a la familia imperial Tulkan. Es que ellos dos, los hermanos, siempre fueron muy cercanos, y esa conexión es lo que lo destrozó y lo motivó. Después de 10 años de haberse ido de casa a los 17, muchas cosas cambiaron en el mundo. El reino Teslan desapareció y la casa Volantier también fue destruida. El imperio Tulkan se convirtió en la potencia más grande, dominando todo el continente occidental. La casa Volantier, aunque sobrevivió un tiempo, finalmente cayó. Jack recuerda cómo Elizabeth, la que fue esposa del cuarto príncipe imperial, se enteró de que su familia estaba presa. Ella rogó, suplicó de rodillas para que tuvieran piedad y los perdonaran. Pero el príncipe, un despreciable, la ignoró, ya que para él, Elizabeth ni siquiera era una esposa legal, sino un simple objeto. Él la humilló y la golpeó, pero Elizabeth no se rindió. Por 3 días y 3 noches, bajo la lluvia, ella siguió suplicando por la vida de su familia, ofreciendo hacer lo que fuera. Después de tanto esfuerzo, el príncipe finalmente le concedió la súplica. Esa fue la primera historia que escuchó Jack, una historia que la gente llamó la más hermosa de todo el continente, pero que para él fue el inicio del peor futuro imaginable. Elizabeth, que ahora parecía una representante de su casa, agradecía con lágrimas la misericordia del príncipe. Y en ese momento, el monstruo Jack, con esa mirada helada, se para frente al príncipe. Parece que hay un malentendido, le dice con una sonrisa siniestra. «No te metas con Elizabeth». El príncipe, asustado, le pregunta qué es. Jack le aclara que antes podía hacer lo que quería, pero ahora no es el momento. Ahora, el único que decide es él, siempre y cuando el príncipe lo escuche. Este es el Jack que busca venganza, el que no va a permitir que su hermana sufra otra vez. Y así, Jack recuerda la razón de su ira. Su hermana Elizabeth fue tratada como un simple objeto, una juguete del cuarto príncipe imperial, ni siquiera considerada una esposa legal por las otras. Cuando el príncipe se aburrió de ella, la encerraron en una casa apartada, y fue justo en ese momento que la casa Volantier cayó a la ruina. Jack, al enterarse de todo esto, se convirtió en el monstruo que conocimos, jurando aniquilar todo lo que tuviera el nombre Tulkan, borrando de la faz de la tierra hasta el más mínimo rastro de su existencia. No dejó a nadie, ni siquiera a las familias relacionadas con ellos, hasta que no quedó absolutamente nada. Pero ese futuro tan horrible es justo lo que Jack quiere evitar ahora a toda costa. De vuelta en el presente, Elizabeth, al ver a Jack libre de su celda y abrazarla, le pide que se cuide, prometiendo que va a hablar con su padre para sacarlo de ahí. Jack la tranquiliza, asegurándole que esta vez, no importa lo que pase, él va a cambiar las cosas para que ella no tenga que sacrificarse.
Mientras Elizabeth se aleja de la mansión, aún un poco sorprendida por lo que vio en la celda, se da cuenta de que el cambio de Jack es bueno, pero no logra entender cómo pudo usar magia negra, ya que hasta un mago de octavo círculo no dejaría rastro de mana. Sabiendo que su padre no lo notaría, decide ir directamente a su estudio para abogar por Jack. Le pide al marqués que lo libere, pero él le pregunta por qué, si Jack no aprendió magia y siempre fue conocido como un inútil. El marqués, sospechando que hay un problema al revelar la verdad, le dice a Elizabeth que Jack no tiene interés en su posición. Ella, inteligente, entiende que esto es una advertencia para ella. El marqués, con una sonrisa fría, le dice que es lista. Luego le explica que la vida de ella solo sirvió para subir el estatus del marquesado y que esto es una advertencia para que no se le ocurra elegir su propio destino. Le dice que esto mismo se aplica a Jack. Cuando sea mayor de edad, lo darán por muerto o vivirá una vida normal, escondiendo su identidad. Elizabeth, conmocionada, le pregunta si es verdad, y el marqués lo confirma sin dudar. Le dice que no olvide su deber hasta entonces. Elizabeth, aceptando tristemente, le asegura que no se preocupará, pero en su mente, la pregunta persiste: ¿cómo es que Jack, el hijo más joven, logró un tercer círculo de mana? Es demasiada coincidencia para no ser nada. El marqués, con desdén, le dice que lo que vio no importa, porque ya está decidido que Jack saldrá de todas formas. Elizabeth le agradece, y el marqués le indica que vaya a descansar. Ella se retira, visiblemente afectada, con el peso de la conversación y las implicaciones sobre su futuro y el de Jack. No puede evitar sentirse triste y confundida por lo que acaba de pasar, dándose cuenta de la cruda realidad de su situación familiar. Elizabeth se da cuenta que, aunque intente escapar de su destino preestablecido por su padre, es imposible. Ya el marqués le dejó clarísimo que tanto su vida como la de Jack están ligadas al estatus del marquesado y que no tienen control sobre su futuro. Mientras ella se resigna a esta dura realidad, Jack se despierta en su celda, confundido por haber soñado con su vida pasada, la del monstruo. Un guardia llega y lo saca de la prisión diciéndole que es liberado. Jack, con esa actitud arrogante que ya le conocemos, le pide sus zapatos y se burla de la forma en que el guardia le habla. El guardia, medio incómodo, intenta detenerlo agarrándolo del brazo, pero Jack se pone reviolento y le advierte que un simple soldado no puede faltarle el respeto así al tercer hijo de la casa. Cuando el guardia, ya molesto, le pregunta si lo encuentra irritante, Jack, con una mirada que ya te da escalofríos, le grita que si piensa que son amigos y de repente le mete flor de puñetazo, dejando claro que no está para jodas. Hay un grito y un montón de sangre. Después de esa escena returbia, la historia da un salto y lo vemos a Jack en la Academia del Reino, con un nuevo look y su capa roja. Ahí lo recibe Ron, su mayordomo, que lo ve realiviado y pregunta si está herido. Jack, con esa frialdad que lo caracteriza, le dice que no es su sangre y que está re bien, que solo los bajó a los que se le cruzaron. Pregunta si ya llegaron los nuevos pajes, y Ron le cuenta que sí, que uno es del Orden de los Caballeros de Sangre, el mismo pibe que tenía sueños de gloria al unirse a la caballería. Jack lo mira y lo llama pobre boludo, sabiendo que su sueño ya está arruinado. El pobre paje, visiblemente choqueado, le dice a Jack que no tenía ni idea de que lo iban a poner a cuidarlo a él y que se acaba de enterar de todo lo que pasó en la prisión. Le revela que el informe dice que Jack le arrancó un ojo y un dedo a un guardia. Jack ni lo mira, como si fuera algo de lo más normal del mundo. Acá en la Academia del Reino, Jack no pierde el tiempo y ya empieza a poner los puntos. El pibe que le asignaron como paje, que encima tenía sueños de gloria como caballero, se queda helado cuando Jack lo ignora mientras le cuenta el informe de la prisión, ese donde dice que Jack le arrancó un ojo y un dedo a un guardia. Jack ni lo registra, solo lo llama paje y se burla de él, diciéndole que no use palabras como derecho en su presencia. Con una mirada que te congela, Jack lo analiza al detalle. Ve su nivel de mana, sus movimientos, todo, y confirma que el pibe tiene un tercer círculo, pero aún así lo desprecia. Le dice que es como un perro mantis que no sabe cuál es su lugar, y le aclara que su única función ahora es quedarse a su lado y servirlo. El paje intenta defenderse, hablando de sus aspiraciones como caballero oficial, pero Jack lo corta en seco, exigiéndole que le ruegue para que no haga un desastre. Ante la intimidación, el pibe no tiene más remedio que disculparse, y Jack, con una sonrisa sarcástica, le dice que eso es bueno, que al menos sabe pensar. Ron, el mayordomo, intenta calmar la situación, pero Jack lo ignora y le dice al paje que se las arregle solo. Después,
Jack le dice que si tiene quejas, que se las vaya a decir a la corte, y para rematarlo, lo renombra como Pollito. Lo manda callar y le dice a Ron que se vayan, mientras el pobre pibe queda ahí, humillado. Jack le confiesa a Ron que tiene ganas de comer. Ron le prepara una carne que Jack devora con un gusto increíble, elogiando su cocina. Pero Jack nota que Ron está raro, como si algo le preocupara. Cuando le pregunta, Ron intenta disimular. Jack insiste en que le diga qué pasa, ofreciéndole un bocado. En un gesto que nos choca por lo inusual, Jack le pregunta a Ron si tiene hambre y le propone que coman juntos, demostrando una cercanía inesperada. Ron se niega por respeto, pero Jack lo obliga a sentarse, diciéndole que tienen que hablar de algo importante. Y ahí, con esa cena compartida, Jack va directo al grano y le pregunta por Elizabeth, su hermana. Ron le responde que está como siempre, pero Jack, con una mirada penetrante, sabe que Ron está mintiendo y le dice que él, de todas las personas, debería saber cuánto está sufriendo su hermana, dejando a Ron helado con la verdad. Acá en la Academia del Reino, Jack ya se sienta con Ron, su mayordomo, y mientras come con ganas, no para de elogiar la comida, diciendo que sus habilidades culinarias siempre fueron increíbles. Y con razón, Jack recuerda cómo, incluso de pibe, Ron se encargaba de que cada ingrediente fuera perfecto para que él pudiera disfrutar sus comidas sin preocupaciones. Una lealtad y atención al detalle que Jack jamás olvidaría. Pero la charla se pone seria cuando Jack, de repente, le suelta a Ron que sabe que él era el guardián de su madre y que, además, es un mago de noveno círculo, dejando a Ron helado con la revelación. Jack le explica que su madre era una buena persona, y él mismo lo vio en su línea de tiempo anterior, cuando Ron, siendo su escolta personal, la protegía de cualquier amenaza y la defendía con todo. El pibe no se queda solo con el pasado de su madre, sino que también recuerda su propia huida de la mansión en su vida anterior. Cuando escapó de la casa del marqués, no lo hizo solo. Ron estuvo con él, y a pesar de que los perseguidores, los caballeros de sangre de hierro, enviados por su propio padre para matarlo, eran unos tipos temibles, el capitán un espadachín de quinto círculo, Ron se sacrificó sin dudar para protegerlo de esos ataques mortales. Esta memoria dolorosa lo hace gritar el nombre de Ron, una escena que nos devuelve al presente, con Jack admitiendo que tenía miedo de que Ron supiera cuánto sabía de su pasado como guardián de su madre. Ron, todavía en shock, le revela que la madre de Jack no era una simple plebeya, sino alguien más importante, y que el marqués se encargó de ocultar esa verdad, incluso a él mismo. Jack lo interrumpe diciendo que no importa lo que pase con el marqués, lo importante es lo que hacen ellos ahora, y le aclara que Ron no tiene que proteger a nadie más en esta casa porque su misión está clara. Le da una orden directa: proteger a su hermana Elizabeth. Le explica que Elizabeth, aunque sea una maga de noveno círculo y capaz de defenderse, es demasiado buena y se sacrifica por la familia, algo que Jack no va a permitir. Jack insiste en que esa no es la vida que Elizabeth debería tener, sino la que el marqués le impone para mantener el estatus de la familia, sacrificándola por ambiciones ajenas a su verdadera voluntad. Entonces, Jack le anuncia su plan. Se va a la Academia del Reino mañana mismo, y no va a volver a menos que sea algo muy grave. Le pide a Ron que se quede con Elizabeth durante los próximos 4 años, y después de ese tiempo, Ron va a ser libre para vivir su propia vida, una vida que no sea solo seguir a Jack. Ron pregunta por qué 4 años. Jack responde que podrá proteger a su hermana. Antes de explicar de quién, la puerta se abre y alguien los interrumpe. Era un guardia, informando que el herido ya fue tratado. Jack no puede creer la interrupción. Mientras Jack y Ron seguían en su charla importante, un guardia interrumpe, y Jack, que no le aguanta nada a nadie, le pregunta por el herido anterior. El guardia, medio cagado, le miente que el otro se cayó y se lastimó solo, pero Jack no se lo cree ni un poco. Le pregunta su nombre, lo bautiza Pollito al instante, y le dice que quiere entrenar con espada, pidiéndole que le traiga una de verdad y una de madera. El Pollito se niega, diciendo que no es su trabajo, y Jack, ya recansado, lo provoca con un tenedor como espada y le suelta que, si no tiene orgullo de caballero, lo va a humillar. Jack lo reta a un duelo, diciéndole que le da la chance de cagarlo a piñas, aunque él nunca haya tocado una espada. El Pollito está choqueado, preguntándole si Jack quiere que sea su maestro de espada. Jack se ríe en su cara, diciendo que es lo más ridículo que escuchó en su vida, y simplemente le exige que le traiga una espada. Con esa cara de confianza total,
Jack le pregunta al pollito si le tiene miedo a perder contra él, a lo que el guardia, por orgullo, lo niega. Pero Jack le remarca que su cara lo delata por completo. Después de dejar al pollito cagado de miedo, Jack retoma su conversación con Ron, quien, preocupado por la fuerza del guardia, un usuario de Cuarto Círculo, le pregunta si va a estar bien. Jack retranqui y le pregunta ¿y qué?, como si no le importara. Ron insiste, preocupado por si Jack se lastima, y Jack le propone una apuesta, si le gana o no al pollito. Ron, más astuto, le propone apostar cuántos golpes recibe Jack en la pelea, tratando de minimizar el daño. A Jack le copa la idea, pero cuando Ron le pregunta si va en serio con todo esto, Jack se ofende por su falta de fe y le sube la apuesta, diciendo que si recibe un solo golpe en el duelo, Ron gana. Ron no lo puede creer, y Jack, con una sonrisa canchera, le propone que el perdedor cumpla el deseo del ganador. Jack le aclara que, como es su sirviente, Ron debería pedirle que le dé una orden. En ese momento, Jack le suelta que solo confía en dos personas en esa casa, su hermana y él, Ron. Ron se sorprende, y Jack, señalándolo con un tenedor, le dice que es de mala educación. Jack, viendo la cara de alegría de Ron, le dice que no le da órdenes a la gente en la que confía, así que le pide un favor en vez de una orden. Ron suspira, diciendo que así es imposible negarse. Ron le pide disculpas por haber dudado antes de Jack, y se ofrece a ser su compañero de sparring. Jack, con una seriedad que rompe la escena, le explica a Ron que hay gente que lo falta el respeto de frente, y eso lo banca, pero la humillación indirecta o un toque físico, eso es otra cosa. El guardia, el pollito, está arrodillado de miedo, por eso hace lo que hace, y Jack le pregunta a Ron si quiere ir a un lugar donde nadie los vea. Jack le pide a Ron un lugar privado donde pueda entrenar sin que detecten su maná. Ron lo lleva a un sótano oculto, un antiguo campo de entrenamiento, para sorpresa de Jack, que descubre que este lugar lo usaba su propia madre. Jack se da cuenta de que Ron ha estado manteniéndolo impecable y le pide la espada de madera al pollito para empezar su duelo. Aunque el pollito, ya asustado, intenta resistirse, Jack lo obliga a entregarle la espada y tomarse el entrenamiento en serio. Para la sorpresa del guardia, Jack se mueve con una habilidad increíble, esquivando sus golpes y contraatacando con una velocidad y precisión que lo dejan aturdido. El pollito, que es un caballero experimentado, no puede creer que un chico que supuestamente nunca tocó una espada lo esté dominando tan fácilmente. Jack incluso lo golpea con la espada de madera, demostrando una fuerza y un control que van más allá de lo normal, dejando al guardia completamente perplejo. Ron, que lo está viendo todo, se queda en shock. Se da cuenta de que los movimientos de Jack son tan perfectos que parecen los de un mago, y que si Jack estuviera usando una espada de verdad, el pollito ya estaría muerto. Ron ve al pollito tirado, completamente derrotado, mientras Jack sigue demostrando movimientos perfectos, sin recibir un solo golpe en la pelea. Jack sigue demostrando sus movimientos, evadiendo y atacando con una precisión asombrosa, dejando al pollito en una situación cada vez más humillante. Ron se pregunta qué demonios le pasó al joven maestro, pensando que lo que acaba de ver no es solo talento, ni siquiera el de un genio, sino algo mucho más allá de cualquier cosa que haya presenciado. Esta habilidad es incomprensible, porque no es solo genialidad, es algo que desafía todas las expectativas conocidas. Jack no para de humillar al pollito, y ahora arranca a interrogarlo sobre su edad y su progreso con el maná. El pollito, que tiene 23 años, le cuenta que empezó a entrenar a los 18, y Jack rápidamente calcula que llegó al cuarto círculo en solo 5 años. Esto hace que Jack se ponga a analizar la situación, y en su cabeza piensa que el pollito, a pesar de ser un guardia normal, tiene un talento brutal. Cree que con el tiempo podría llegar al séptimo e incluso al octavo círculo, un nivel que lo convertiría en el comandante de una orden de caballeros. Una bestialidad de potencial, ¿viste? Jack lo mira en el piso, derrotado, y le parece una locura que alguien con tanto talento esté reducido a ser solo un paje que cuida a un pendejo como él. Ahí le dice que le está empezando a caer bien, pero con una sonrisa que te congela la sangre. El pollito lo mira con miedo y le dice que se va a lastimar, pero Jack se ríe en su cara, una risa que te hace acordar al monstruo que solía ser, y lo sigue llamando pollito para dejar claro quién manda. Le tira una advertencia diciéndole que no confunda el talento de Jack con la suerte, que no hay chance de que lo que pasó haya sido una coincidencia, y lo vuelve a llamar pollito de forma despectiva, reafirmando su superioridad. Jack le dice que lo ataque de nuevo. El pollito lo intenta con bronca, pero Jack, como si nada, lo esquiva y lo desarma de un toque.
El pollito no puede entender cómo lo hizo, y Jack le explica que fue una técnica avanzada, pero se hace el boludo, preguntándole si quiere aprender. Ya harto, el pollito le pide que lo ataque con una espada de verdad. Jack se ríe y le dice que no hay problema, dale. Antes de seguir, Jack se da vuelta y le pregunta a Ron si ganó la apuesta que hicieron, y Ron, con cara de resignado, le dice que sí, que no lo tocó ni una vez. Jack entonces le recuerda a Ron su parte del trato, la promesa de proteger a Elizabeth, y Ron le jura que va a dar la vida por ella. Con eso resuelto, Jack se vuelve al pollito, le dice que ahora sí puede usar maná y revela que él también va a usar el suyo. El ambiente se pone eléctrico, ambos se lanzan con maná, Jack lo domina al instante, la pelea es una carnicería, el pollito termina en el piso, pálido del shock, y Jack lo remata con una patada en el estómago que lo deja KO. Jack lo mira tirado y le pregunta con un tono de completa indiferencia si ya se terminó la pelea. Una demostración de poder total. Después de dejar al pollito tirado, Jack lo ve recuperarse, aturdido, y el tipo no entiende cómo fue que Jack, un chico de su edad, pudo usar mana del tercer círculo así de la nada. Jack, con esa sonrisa que te congela, le explica que no es que haya usado mana como un mago normal, sino que concentró todo su poder en una sola parte de su cuerpo, potenciando brutalmente sus capacidades físicas. Es una forma de uso del mana que va más allá de lo que se esperaría de un mago de primer círculo. Jack, con su actitud de siempre, le pregunta al pollito si de verdad quiere ser un caballero oficial. El pollito, todo confundido, le pregunta a qué se refiere, porque ¿qué otra cosa podría ser sino un caballero? Jack se le acerca y le dice que podría convertirse en su sabueso, un perro de caza súper leal que solo obedezca sus órdenes. Este sabueso, claro, sería para Jack. Le promete una vida mucho más interesante que la de un caballero común. El pollito, ya medio desesperado, le pregunta a Jack qué ganaría él siendo su sabueso, a lo que Jack se ríe y le dice que no debería estar preguntando esas cosas, pero igual le tira la posta. Va a ganar poder y si quiere, hasta un poco de autoridad. El pollito insiste en saber qué hace exactamente un sabueso, y Jack, sin dudarlo, le explica la parte fea, asesinar a cualquiera que se interponga en su camino y obviamente protegerlo a él. El pollito se queda en shock preguntando a quién tendría que asesinar. Jack le responde que lo piense solo, que el objetivo es bastante obvio, y con un tono helado le da un día para tomar una decisión y le desea que elija bien. Volviéndolo a llamar, el pollito, sin opciones, acepta. La escena cambia y vemos a Ron preocupadísimo, preguntándole a Jack si no está siendo muy imprudente al confiar en el pollito después de todo lo que pasó, y si no le preocupa lo que la marquesa pueda hacerle, porque Ron piensa que ella podría intentar matarlo. Pero Jack, tranquilo y con una mirada de total confianza, le asegura que no hay chance de que eso pase. Le explica que su hermanastro Pylon todavía está traumado con el agua por lo que le hizo hace unos días, y eso la deja a la marquesa sin margen de maniobra, porque lo necesita a Pylon para mantener el estatus familiar. Además, también lo necesitan a Jack para controlar a Elizabeth, y para colmo, el marqués ya decidió que Jack vaya a la academia, así que no van a matarlo por ahora. Jack remata diciendo que, aunque quieran, no pueden matarlo en esta situación, dejando claro que él es quien tiene el control total de la situación y no hay nadie que pueda moverle un pelo sin su permiso. Después de tranquilizar a Ron sobre los peligros de la marquesa, Jack se muestra completamente relajado, recibiendo un masaje y reflexionando en voz alta sobre su invencibilidad. Para él, si ni los señores más poderosos pudieron matarlo en su vida anterior, una marquesa cualquiera no tiene ninguna chance, a menos que él decida morir por su propia voluntad. Jack le agradece a Ron por el masaje y con una mirada enigmática le suelta que nunca va a morir. Ron, intrigado, le pregunta si está tramando algo. Jack, sonriendo, le responde que sí, y le pide a Ron que lo siga en secreto al día siguiente, sin ir con él directamente. Ron, extrañado, le jura que lo hará. Antes de que Ron se vaya, Jack le tira una bomba. Va a hacer su segundo círculo de mana, y que nadie se le acerque a la habitación. Ron queda en shock, sin entender cómo Jack puede hablar de algo así tan a la ligera, y se queda pensando si lo que ve es real. Pero de repente Ron siente la energía de Jack y se da cuenta de que el pibe ya no solo está en el segundo, sino que ha alcanzado el tercer círculo de mana. Un genio de verdad. Afuera, el pollito, que ahora es sabueso de Jack, reflexiona sobre la propuesta.
Aunque reconoce el talento de Jack, piensa que su oferta de ser un sabueso es absurda, ya que el pibe no tiene el apoyo de la marquesa ni de ningún vasallo, y por ende no tiene nada. Pero al recordar la paliza que le dio Jack, ve una oportunidad para subir de rango. Pensando en contarle a la marquesa sobre el talento marcial de Jack y lo que vio en el sótano, se convence de que esta es su chance para destacarse. Sin embargo, en el fondo, el pollito sigue subestimando a Jack, creyendo que por mucho genio que sea, no puede vencer a la casa del marqués a menos que sea un monstruo, algo que para él es puro sentido común. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Elizabeth está sentada, triste, siendo manipulada por la marquesa. La marquesa le restriega que su madre, la de Jack, era simple aldeana que le dio una oportunidad y desprecia el talento de Jack, porque para ella no importa. Le dice a Elizabeth que su único valor reside en ella misma y que debe entender eso. La marquesa le ofrece una copa. Elizabeth se niega. La marquesa bebe el vino y le comenta a Elizabeth que el primogénito de la casa del duque Malone está interesado en ella, y también el segundo hijo del duque, aunque a este último lo descarta como un simple segundo hijo. Finalmente, la marquesa le advierte a Elizabeth que seguirá buscando más parejas para ella y que debe comportarse. Le pregunta si tiene a alguien que le interese, y Elizabeth, sobresaltada, niega rápidamente. La marquesa se alivia, declarando que si tuviera a alguien, esa persona desaparecería sin dejar rastro, dejando a Elizabeth aún más aterrada y sin opciones. La marquesa sigue en la suya manipulando a Elizabeth, pero sin que se den cuenta, los guardias ya andan chusmeando cómo Jack logró poner al pollito de su lado, algo que jamás esperaron. Uno de ellos hasta comenta que ese caballero ahora está bancado por el hijo de la marquesa, refiriéndose a Jack. La marquesa, mientras tanto, ni se entera, se ríe a carcajadas de la idea boluda de Jack de querer eliminarla con alguien como el pollito. Le parece súper gracioso. Elizabeth, pobrecita, se da cuenta que la situación empeoró sin que ella supiera y se siente reculpable por lo que pasó con su papá. La marquesa aprovecha para seguir metiéndole presión, diciéndole que su único valor es hacer lo que vos le pedís. Pero la cosa se pone más turbia. La marquesa se acerca a Elizabeth y le advierte, con una cara de culo, que si alguna vez se le ocurre interesarse en otro hombre, o algo por el estilo, esa persona va a desaparecer sin dejar rastro. Elizabeth, cagada de miedo, solo puede asentir y prometer que no va a pasar nada de eso, porque la marquesa no dudaría en cumplir su amenaza. Después de esta amenaza, la marquesa, con una sonrisa falsa, le dice a Elizabeth que es una dulce niña y la apura para que bajen a cenar. El día termina. La cena está servida y de repente, ¡boom! Jack irrumpe en el comedor, preguntando por qué están todos tan apagados. Elizabeth y Pailón se quedan en shock al verlo aparecer así. Pailón, por su parte, piensa que como futuro jefe de la casa debería cenar con su familia al menos una vez. Un giro inesperado para él. Mientras tanto, un flashback nos transporta unos minutos al pasado, donde Jack nos explica cómo funciona el maná. Hay dos formas principales de usarlo, ¿viste? La primera es distribuirlo por todo el cuerpo para mejorar tus capacidades físicas, como los sentidos, la inteligencia y, lo más importante, la fuerza bruta. La segunda es inyectar maná en una fórmula mágica para materializarla y lanzar hechizos como bolas de fuego o flechas de hielo. Por eso la gente se divide entre magos y espadachines. Ron, por ejemplo, es un mago de noveno círculo y también maneja la espada. Y Jack dice que él es un espadachín, aunque eso no significa que no use magia. Ron lo mira fijamente. Jack, tranqui, le dice que tardó 2 meses en alcanzar el segundo círculo de maná. Ron se sorprende pensando que normalmente lleva 1 año para el primer círculo y varios para el segundo, pero él, Ron, también lo logró en 2 meses. Se da cuenta de que Jack es un genio increíble, tan rápido como él, un verdadero monstruo. Ron sigue dándole vueltas a la cabeza, pensando que nadie le creería a alguien que llega al segundo círculo en solo 5 horas. Jack, ajeno a los pensamientos de Ron, le pregunta la hora. Ron le dice que son las 5:40 de la tarde y Jack se queda alucinado. ¿Tanto tiempo pasó ya? Mientras la marquesa seguía en su mundo de manipulaciones, sin darse cuenta de que Jack ya tenía a los guardias de su lado, Jack se estaba preparando para su siguiente jugada. Una sirvienta, reatenta, le pregunta si quiere cenar, y Jack, después de un momento, decide que sí, pero no en su habitación. Va a ir al comedor principal, aunque la sirvienta lo mira raro. Con un gesto de silencio, Jack le hace entender que lo que hace es secreto y le da a entender que se va hoy mismo, aunque tiene planeado irse al día siguiente. La escena cambia y lo vemos irrumpir en la cena familiar, tranquilamente comiendo un pollo, como si nada. El marqués y la marquesa, reindignados, lo miran fijo. Jack hasta se da el lujo de decir que la comida está rica,
pero que no supera la de su mamá. El marqués pregunta qué quiere. Jack, con una sonrisa de lado, le responde que a qué más va a venir. Si no es para ver a su papá en ese lugar medio embole mostrándose completamente insolente. El viejo, con la cara contraída, le dice que pensó que se iba a quedar tranquilo, pero que parece que perdió la cabeza. Jack, sin inmutarse, le devuelve la pregunta. ¿Por qué tenés esa cara? Si estás haciendo el ambiente incómodo vos. Elizabeth, preocupadísima, intenta intervenir, pidiéndole que hablen afuera y que ella lo va a ayudar en lo que sea. Pero Jack, sin siquiera mirarla, la calla de un gesto. El marqués permite hablar. La marquesa, recontra enojada, dice que se va a la academia mañana mismo porque no soporta el ambiente. Y el marqués, con esa calma que irrita, le da el ok. Jack, aprovechando la situación, le dice que él también se va a ir temprano y que ni siquiera necesitó su permiso, dejando claro que hizo lo que quiso, mientras se le acerca Pylon, que está sudando la gota gorda y parece que le va a dar un ataque de pánico. Jack, con una botella en la mano, le pregunta si tiene sed y le ofrece un trago, sabiendo perfectamente que Pylon le tiene terror al agua y disfrutando de su sufrimiento, recordándole viejos rencores. Le dice que aunque su hermano lo haya bulleado y se haya aburrido de él, sigue siendo su familia. Después, sin pensarlo dos veces, le tira el vino en la cara a Pylon, que grita de terror. La marquesa, enfurecida, le grita a Jack que es un mocoso mal educado, preguntándole cómo se atreve a hacer eso en su casa. Jack ni se inmuta, solo dice que un perro está ladrando por ahí, refiriéndose a ella, y que ya dijo lo que quería. El marqués solo se frota la frente, mientras Elizabeth lo mira con cara de tristeza. La marquesa, con los ojos rojos de furia, jura que no va a dejar pasar esto. Jack, con una sonrisa canchera, solo le dice, «Ah, sí, claro», y que espera con ansias lo que sea que tenga planeado, mientras se va retirando tranquilamente. Las sirvientas shocked, después del terrible quilombo que armó en la cena. Jack se prepara para irse de la mansión como si el mundo no se le viniera encima. Su hermana Elizabeth, con la cara llena de preocupación, lo sigue hasta la salida y le insiste, una y otra vez, si de verdad va a estar bien después de todo el drama. Jack, con esa onda canchera que lo caracteriza, le dice que sí, que no se haga problema, que él está más que bien. Pero mientras charla no se le escapa un detalle crucial. Se da cuenta de que el tipo a cargo de toda la caravana es nada menos que un guardia de octavo círculo. Eso le prende todas las alarmas, porque sabe que la marquesa, su madrastra, es returbia y seguro tiene algún plan maquiavélico en mente con ese guardia, justo para joderlo a él. Elizabeth, con la voz quebrada, insiste en que ella debería acompañarlo, convencida de que la segunda madre anda tramando algo pesado, algo que no le gusta para nada, pero Jack le corta el mambo de una repitiéndole que él está re bien y que un montón de cosas importantes van a empezar a cambiar de ahora en adelante. Es más, él sabe, y Elizabeth también debería saberlo, que su familia no lo puede matar porque por más que les moleste es demasiado útil para sus propios fines. Igual la hermana no afloja y sigue insistiendo en que se cuide, que la situación es peligrosa. En ese momento, Jack ve a Ron, su mayordomo leal, que los viene siguiendo de cerca a caballo. Sin pensarlo dos veces, Jack le encarga a Ron que se quede atrás y cuide a Elizabeth, recordándole la promesa que le hizo sobre protegerla. Ron, con esa mirada seria y comprometida, asiente, dándole su palabra de que no va a dejar sola a la hermana de Jack, pase lo que pase. El protagonista se sube al carruaje de lujo y por dentro se dice que todo esto es como un regalo especial para Ron, que tanto laburó y sufrió por él. Pero de repente, sin esperarlo, Jack empieza a sentirse contradormido, una somnolencia pesada que lo invade por completo, como si algo lo estuviera afectando directamente. Se desmaya un toque y cuando se despierta, ya es de noche, con una molesta hemorragia nasal, y se da cuenta de que pararon en el medio de la nada para acampar, porque nadie lo despertó. Se levanta medio aturdido, y lo primero que ve es al mismísimo guardia de octavo círculo, mirándolo con una expresión seria. Jack, con una sonrisa pícara y descarada, le dice, «Nuestro pollito», dándole a entender que ya sabe lo que intentó hacer con él, que su jueguito no funcionó para nada y que no le va a salir tan fácil. El guardia de octavo círculo, al que Jack llama pollito, se acerca al carruaje donde nuestro prota medio se desmayó. Parece que Jack ya pilló la movida, y Pollito no tiene que disimular. El guardia le explica, con toda la cara de piedra, que durante los 4 días que tardarán en llegar a la academia, cada noche que acampen le van a romper las extremidades a Jack. Y no solo eso, después lo van a curar con pociones para que al día siguiente la tortura siga. El plan de la marquesa era dejarlo hecho mierda,
y se lo restriegan en la cara. Jack, con esa sonrisa que ya conocemos, le pregunta cuál es la movida de verdad, y Pollito le revela que saben que Jack formó un círculo de maná y que la orden es destruirlo. La destrucción de un círculo de maná en el corazón es como una pena de muerte, y aunque es posible regenerarlo, la chance es de 1 en 1000, o sea, te dejan como un cripple para toda la vida. Jack se da cuenta de que la marquesa no solo quiere dejarlo lisiado, sino también destruir su camino como mago. Parece que escucharon rumores de que Jack no solo formó un círculo de maná, sino que tiene un talento tremendo, aunque Pollito intenta restarle importancia. Los guardias se ríen de él, pensando que no puede hacer nada con su simple talento o espada, y le aconsejan que no se resista, que solo hará todo más doloroso. Pero Jack no les presta atención. Su mente viaja a su pasado, a esos 10 años que pasó atrapado en una montaña con su maestra. Esa experiencia lo marcó para siempre, y aunque la casa Volantier y el reino cayeron después, a él no le importó nada de eso. La única cosa que le importaba era el destino de su hermana, Elizabeth. Él pensó que si su hermana era feliz y se casaba con alguien que amaba, él podría perdonar todo lo demás. Pero acá está el chiste: la venganza es mucho más dulce de lo que creen. Los guardias, confiados, siguen burlándose de su círculo de maná pobre, pensando que con su talento y esgrima no puede hacer nada. Jack, que ya agitó suficiente al marqués y a la marquesa, y que podría haber aguantado que le rompieran las extremidades una vez, no va a permitir que destruyan su círculo de maná. Eso ya es pasarse de la raya. Con una mirada de pura ira y una determinación aterradora, Jack les advierte que les va a demostrar lo que se puede hacer con un talento y un poder abrumadores. Y en un instante, se mueve tan rápido como una tormenta, dejando a todos los guardias con la boca abierta, petrificados por el miedo, sin entender qué acaba de pasar. Jack, ya harto de las amenazas y sabiendo que no puede permitir que toquen su círculo de maná, desata todo su poder. Se mueve como un rayo, dejando a los guardias completamente paralizados por el miedo. En un abrir y cerrar de ojos, los aniquila con una fuerza brutal, pareciendo un torbellino de furia y mana, barriendo con todos los que se le ponen enfrente. Pollito, o James como se llama en verdad, que había apostado por la marquesa y subestimado a Jack, se da cuenta de que su mundo se acaba. La arrogancia se le borra de la cara mientras ve cómo Jack fulmina a todos sus compañeros sin despeinarse. En cuestión de segundos, la escena es un desastre: espadas por el suelo, guardias desparramados y el carruaje hecho bosta. Jack, de pie en medio del caos, llama a Ron, quien sale de su escondite completamente atónito, sin poder creer lo que acaba de ver. Los guardias están tirados, y Ron se queda mudo, tragando saliva al ver la magnitud del poder de Jack. Jack, con una sonrisa, le explica que esa es una de las 8 técnicas de espada trascendentes que dominó en su vida pasada, algo que Ron probablemente no entendería. Pero la cosa es que, a pesar de su poder abrumador, Jack empieza a toser sangre y pide una poción, preocupando a Ron un montón. Ron se la da sin dudar, y Jack le dice que si no fuera por esa poción, la cosa hubiera terminado muy mal para él. Ron, por su parte, le confiesa que siempre lleva una poción de emergencia porque sabía que Jack la usaría en sí mismo. Jack le revela que es porque una situación similar ya había pasado antes, haciendo referencia a su vida pasada donde Ron lo salvó de forma parecida. Finalmente, Jack, viéndolo tan leal y preocupado, le agradece de verdad, algo que nunca pudo hacer antes. Ron, un poco confundido por la intensidad del momento, se pregunta si Jack lo veía tonto hasta que Jack suelta la bomba. Su secreto es que conoce el futuro, que volvió en el tiempo. Sí, regresión temporal, dice Jack, confirmando la verdad más impactante de todas. Luego, con un último golpe de tos, asegura que está bien y se toma un momento para revisar su estado. Después de todo el quilombo que armó, Jack, todavía tosiendo sangre, le suelta a Ron la bomba. Le dice que volvió en el tiempo, que todo esto es una regresión temporal. Ron, que ya estaba rechocado por la masacre que vio, se queda medio en blanco, pero no parece tan sorprendido por la regresión en sí, sino más bien por el hecho de que Pollito esté muerto. Jack lo mira un poco extrañado por su falta de reacción y le pregunta si no tiene más curiosidad sobre el futuro o qué les espera a la marquesa y a él. Ron, por lo que Jack insinúa, tuvo un final bastante feo en la otra línea temporal, y la marquesa fue directamente destruida. Jack, con esa sonrisa que ya conocemos, le dice que podría contarle todo, pero que prefiere no hacerlo. Y cuando Ron le contesta que en realidad no tiene tanta curiosidad, Jack
Medio en joda, lo trata de aburrido. Con una cara de pocos amigos, pero con ese toque de humor negro, Jack le sigue tirando la posta sobre su propia muerte prematura en el futuro original, haciendo hincapié en que Ron no es alguien que muera de forma temprana. Lo loco es que Ron se lo toma con una calma que te deja pensando. Jack le dice que descanse un toque mientras él se recupera, y después lo vemos a Ron procesando todo el desastre, viendo los guardias muertos y el carruaje hecho pelota. Ahí es cuando se da cuenta de que la fuerza de Jack no fue una espada normal, sino algo mucho más allá de lo que conoce, algo sobrenatural, y lo conecta directamente con la confesión de la regresión temporal. El mayordomo está preocupado, pensando si Jack realmente va a estar bien después de desplegar tanto poder. La escena del carruaje destrozado es un reflejo de la preocupación de Ron. Después de un rato dentro del carruaje, Ron se despierta medio asustado, preguntándole a Jack si está bien después de tomar esa poción salvadora. Jack le contesta que no, que le duele un montón, que se siente como el infierno, pero que va a estar bien. Ron, que es un capo para todo, ya había revisado los cuerpos de los guardias y le trae a Jack un montón de monedas y 5 pociones de alto grado que encontró. Jack se ríe de que los guardias anden con tanta guita encima, pensando que hasta los perros de la marquesa tienen fortunas absurdas. Le pregunta a Ron por qué él no se toma una poción si también se la jugó. Ron le dice que ya no tiene sentido tomarla, que es inútil ahora. Cuando Jack le quiere dar unas monedas o algo a cambio de su poción, Ron le explica que las suyas, que antes eran las mejores, ahora se convirtieron en pociones de tercera, lo que sugiere que su propio mana o sus habilidades están afectadas de alguna manera por alguna razón que todavía no sabemos. Y para cerrar este capítulo, Jack, que es un estratega nato, le pregunta a Ron qué van a hacer con todos esos cuerpos desparramados. Ron le dice que los dejen ahí nomás, que alguien los va a encontrar tarde o temprano, y Jack, obvio, ya sabe quién va a ser. El marqués Volantier, su propio viejo, que seguro va a querer investigar este terrible quilombo. Después de toda la masacre, Jack, que seguía medio detonado, le explica a Ron que ya dejó todo preparado con una ilusión para que nadie vea el quilombo y que el marqués no pueda investigar. Le tira la posta a Ron sobre qué decir si la cosa se pone fea, diciéndole que si él o Elizabeth sufren algún daño, la casa del marqués va a ser destruida. Ron, obvio, se pone re nervioso con todo esto, pero Jack lo tranquiliza un poco, diciendo que es una situación hipotética. Jack le confía a Ron que espera que el marqués, por una vez, actúe como un padre para Elizabeth, dándole una última oportunidad. Le confirma a Ron que va a ir a la academia sí o sí, sin importar si el marqués lo llama, porque la academia tiene sus propias reglas. Ron entiende y Jack se despide, pidiéndole que cuide a su hermana. Se pregunta cuánto tiempo pasará hasta que se reencuentre con su maestra. Ya solo, Jack arranca su viaje a la academia calculando que va a tardar 3 días caminando desde la casa del marqués. Se queja de lo incómodo que es tener un cuerpo de 14 años para esto, pero nota que hay un pueblo cerca. Jack no va derecho a la academia, su verdadero objetivo es ir a buscar a su maestra, Valentín Milos. Piensa que para este momento ella ya debería haber recuperado su apariencia original. Recuerda a Valentín Milos como la que le dio el poder para su venganza, la que lo transformó de monstruo en persona. Ella es la encarnación del terror para los que la conocen, una maga de 9º círculo de magia negra. Jack reflexiona sobre cuánto tiempo pasó desde que sintió esa emoción, ese latido tan fuerte en su corazón, dejando claro lo importante que es ella para él y lo ansioso que está por encontrarla. Jack sigue su viaje a la academia, y en el camino, decide parar en un pueblo para pasar la noche. Llega a una posada con su perro, y mientras se acomoda, se pone a pensar en lo movida que es la vida en ese lugar y que, a pesar de todo, parece un buen sitio para vivir, al menos hasta que la guerra, esa que él ya conoce, estalle. Observa a su perro que está tan despreocupado y con una sonrisa cínica se da cuenta de que es mucho mejor que el pobre bicho no sepa el futuro caótico que le espera, o que quizás vivir en la ignorancia total sea la mejor opción. Mientras come tranquilo, Jack escucha sin querer a otras personas en el bar. Están hablando de una misión gigante. El mismísimo rey mandó a juntar a todos los soldados de las casas nobles, junto con un montón de mercenarios, para limpiar el peligroso bosque de las bestias demoníacas. Quieren erradicar a los espíritus demoníacos de una vez por todas, y el plan es realmente enorme, pero no paran de dudar si con solo 20.000 usuarios de mana van a lograr algo así. Jack, que ya vivió todo esto y sabe lo que pasó, tiene claro que esa operación, una orden directa del rey de Teslán, va a ser un desastre total.
Él recuerda perfectamente que ese bosque común es en realidad una zona sobrenatural y súper peligrosa, llena de ogros, orcos, goblins, elfos, arpías y hasta un imugi, un ser que está a punto de volverse dragón. La gente en la mesa sigue hablando de cómo usan la sangre de trolls para pociones, los tendones de ogros para arcos y pieles de monstruos para armaduras. Y lo más turbio de todo, que esclavizan a los elfos por su belleza, como si fueran simples mascotas. A Jack le da una bronca bárbara que la ambición humana sea la única que impulse estas masacres, y ya sabe que la misión va a fracasar estrepitosamente, dividiendo el reino, haciendo que el rey pierda todo el apoyo popular, quedando como un completo pelotudo. Después de un largo día, Jack entra a la posada principal del pueblo de Aveloa, un territorio que es vasallo. El lugar está a tope, lleno de vida, con risas y gente brindando por cualquier cosa. Al ver tantas caras felices, piensa que no es tan malo vivir ahí. Su perro está re contento, jugando con todos los que se le acercan, y Jack se da cuenta de lo raro que es para un pibe de 14 años viajar completamente solo. Espera que nadie se le ponga al vivo o intente pasarse de listo. Una mujer, que parece más una mercenaria experimentada que una empleada, se le acerca para preguntarle qué quiere. Jack, con su habitual aplomo, le pide algo de comer, una bebida y una habitación, aclarando que dejó su espada y su caballo afuera. La mina, sorprendida por su actitud y por su perro, le cobra apenas un chelín y le ofrece una comida especial, invitándolo a jugar con su perro, Arnold. Jack acepta, mientras el recuerdo exacto de la catástrofe real se le viene a la mente. Mientras tanto, uno de los borrachos, quejándose a los gritos del rey del fracaso inminente, sin saberlo, le confirma a Jack lo que él ya sabe del futuro del reino. Jack está comiendo tranqui en la posada, disfrutando de su momento, cuando de repente se le pincha el globo al escuchar a unos tipos sentados cerca bardearlo a más no poder. Están hablando de él, sí, del tercer hijo de los Volantier, diciendo que usó magia negra, que es un tonto de remate, un verdadero morón, y se ríen a carcajadas como si todo fuera un chiste muy gracioso. Lo llaman sin piedad el estúpido de la familia del marqués, y la verdad es que a Jack, por dentro, le da una bronca bárbara, aprieta el puño con fuerza porque sabe que todas esas habladurías son una tremenda y absurda boludez que no se las cree nadie que lo conozca. En medio de esa situación, de la nada, se le acerca la dueña de la posada, una mina que tiene una pinta de mercenaria experimentada que da miedo, y con una mirada picarona le pregunta a Jack si no está aburrido o si hay pocos clientes, mientras, sin pelos en la lengua, le tira un «Che, vos sos el tercer hijo del marqués, ¿no?» Y un morón, por lo visto, según los chismes. Jack, con esa sonrisa medio cínica y confiada que ya le conocemos, le dice que sí, que estuvo escuchando todo el parloteo y que le pareció hasta gracioso cómo la gente se deja llevar por los chismes y las versiones sin chequear. La mujer, que se nota a la legua que es re piola y astuta, le responde que los rumores son solo eso, rumores, puro humo, y que ella, personalmente, prefiere juzgar a las personas por sí misma, viendo las cosas con sus propios ojos. Jack le da la razón, asintiendo, aunque sabe muy bien que, a veces, por más raro que parezca, los rumores terminan siendo posta. Mientras come el panqueque especial que ella misma le trajo, pensando en voz alta que no es tan bueno como la comida de Ron, su mayordomo, pero que igual está rico y lo está disfrutando un montón, la mina lo interrumpe otra vez, tirándole un piropo medio raro y con un guiño de ojo. Le dice que el tercer hijo del marqués es mucho más lindo y atractivo de lo que dicen los chismes, ¿o no? Jack la mira con otra perspectiva, fijándose en la cicatriz que tiene en la cara, los brazos fuertes que denotan entrenamiento y que solo tiene de clientes a puros mercenarios curtidos. Ahí se le prende la lamparita. Esta mina no es simplemente una posadera más, es la jefa de la rama local del gremio de aventureros, y la posada es en realidad su centro de operaciones, su base secreta. Se lo dice directo, sin rodeos. Y ella, sin perder esa sonrisa pícara, le corta un pedazo de la comida para que le sea más fácil y le confirma que sí, que está haciendo algo rejugado al reconocerlo a él, un volantier con su reputación, en un lugar tan remoto y discreto como este. Jack, que ya la había visto observándolo antes, incluso minutos atrás, entiende que su fama lo precede y que la mina es mucho más astuta de lo que parece, por eso lo reconoció tan rápido y no se inmutó con su presencia. Así que la mina le dijo que, además de ser posadera, su trabajo principal era manejar el gremio de aventureros local, el cual funciona en la posada, y que claro que tenía tiempo en sus manos para hacer todo eso. Confirma que el edificio de al lado es el gremio de aventureros, y Jack deduce que esta posada es la acomodación del gremio. Ella ríe, diciendo que necesita dinero.
Jack piensa que es algo bastante atrevido de su parte reconocerlo a él, que es famoso por ser de la casa del marqués, en una zona tan remota, simplemente por su astucia y observación. Jack, que venía tranquilo en su caballo, llega a la entrada de la ciudad y unos guardias lo paran, re serios, preguntándole la razón de su visita. Él, sin decir una palabra, les muestra el emblema de la casa del marqués Volantier, dejándolos completamente helados y sorprendidos al instante. Los guardias, al ver el símbolo, se disculpan 1000 veces por no haber reconocido a un hijo del marqués, pidiéndole que disfrute de su estadía con una sumisión total. Jack, con una tranquilidad que no les esperaba, les dice que está todo bien y deduce que ya se corrió la voz sobre él por los guardias de la primera entrada. De vuelta en la posada, Jack está comiendo y la posadera, que ya sabemos que es la jefa del gremio, le tira un piropo inesperado, sorprendiendo a Jack. Ella, la astuta mujer que lo reconoció, le pregunta con una mirada cómplice si no le preocupaba que un soldado se fuera sin el permiso de su señor, a lo que Jack responde, con esa sonrisa cínica, que al menos ella es buena con él. El pibe le dio la razón de que era linda y la mina se presentó formalmente como Jan Arbeloa, la gerente de la sucursal del gremio de aventureros de la Torre de Arbeloa, la misma ciudad donde estaban. Ya que Tocaos se dio cuenta de que Arbeloa era también el nombre del territorio, lo que significaba que ella era de la familia noble que gobernaba el lugar. Le preguntó si era la primogénita, y ella le contó que era la tercera hija, y que su hermano mayor era el actual señor. Jack, medio sorprendido, le dijo que era una genia por conseguir ese puesto, ya que los nobles, y mucho menos las mujeres, no solían trabajar, sino que las casaban por conveniencia. Jane le explicó que, si bien la mayoría de los nobles se casaban así, a ella le encantaba su laburo y nadie en su familia intentó venderla en un matrimonio arreglado. Jack se quedó boquiabierto, medio envidioso, y comentó que la suya era una gran familia. En ese momento, su perro Arnold se subió a Jane, que lo regañó con cariño. Después, Jane, con esa chispa que la caracteriza, le preguntó a Jack dónde estaban sus escoltas, a lo que él, con su típica ironía, le contestó que como él no los necesitaba. Ella se rió y le dijo que le parecía redivertido y que los rumores no le hacían justicia. Viendo que el viaje solo era peligroso, Jack, con su pragmatismo habitual, decidió contratar algunos escoltas para seguir su camino solo, pidiéndole a Jane un máximo de 5, con buena experiencia en combate y habilidades con la espada. Para motivarlos, les ofreció una recompensa más que generosa: 2 monedas de oro adelantadas y otras 2 al llegar, el doble de lo normal. Jane, sorprendida por la guita, le agradeció el pedido. Jack le explicó que las misiones de escolta de mercaderes solían pagar una moneda de oro, así que su oferta era más que tentadora. Agradeció la comida y Jane le dijo que iba a preparar todo y que no se olvidara de buscar la comida de Arnold para el viaje. Después de pagarle 3 monedas de oro adicionales para un caballo y otras provisiones, Jack se fue a descansar a su habitación, exhausto, pensando que, con una jefa de gremio como Jane, no debería haber problemas en la ciudad. Se acostó en la cama y se durmió al instante. Pero ni el sueño le daba paz. En sus pesadillas, revivía el trauma del pasado escuchando un llanto desgarrador. Veía una mano encadenada, una imagen que lo transportaba a los 10 años que pasó encerrado en la montaña con su maestra. Mientras Jack buscaba un merecido descanso, su mente lo traicionó, sumergiéndolo en una pesadilla que lo llevaba a su pasado. Ahí, se vio a sí mismo de joven, encadenado y llorando, con una voz que lo cuestionaba. ¿Iba a seguir viviendo tan impotente para siempre? La imagen de su maestra, también encadenada y con una mirada inquietante, le recordó que, aunque ser bondadoso no era un pecado, ser incompetente sí lo era, y le ofreció la oportunidad de cambiar. El Jack joven, desesperado. Jack aceptó. Con eso, se marcó el inicio de su brutal entrenamiento y los 10 años que pasó encerrado llamándola maestra. Jack se despertó. De golpe, la posadera, Jane Arbeloa, irrumpió en su cuarto sin golpear, anunciando con entusiasmo que ya tenía todo listo para su partida. Jack, molesto, le reclamó por la intromisión. Arnold, juguetón, le hizo un lío. Ya más despierto, Jack se terminó de preparar para el viaje. Jane, que parecía ajena a las pesadillas de Jack, le deseó un buen día y le mostró orgullosa el carruaje de alta calidad y a los escoltas que había conseguido, puros veteranos de combate. Uno de los mercenarios se presentó como John Doe, capitán de los Fire Ant, quien los escoltaría hasta la montaña rocosa. A Jack le pareció gracioso el nombre que se usa para cadáveres sin identificar, pero el tipo explicó que el camino era largo y pasaba por el bosque de las bestias demoníacas, aunque no había de qué preocuparse porque ellos ya lo habían hecho varias veces y conocían la ruta. Jack, bostezando, preguntó si tenía que hacer algo. John Doe le confirmó que no, que ellos se encargaban de todo. Jack, un poco harto, pidió que arrancaran. Jane, observando al mercenario, notó que no era uno cualquiera.
Jack, con sus sentidos de su vida pasada intactos, percibió que el tipo estaba ocultando su verdadera identidad y un poder inmenso, a la altura de un guerrero de octavo círculo. Impresionada, Jane le preguntó a Jack si de verdad había pedido un veterano, a lo que Jack, con una sonrisa, le contestó que seguramente se volverían a ver. Jane, astuta, le propuso un trato, y Jack, ya pensando en el futuro, consideró la idea de reclutar a este misterioso y poderoso mercenario. Después de las pesadillas y el ajetreo en la posada, Jack, ya más tranquilo, arranca su viaje desde Aveloa, despidiéndose de la astuta posadera. Dentro de su carruaje de lujo se relaja por completo, sintiéndose mucho mejor que el día anterior. Mientras juega con su mana, que fluye con naturalidad, uno de los mercenarios escoltas, el rubio empieza a chusmear con su compañero sobre si Jack es de verdad el noble del que tanto les habló Jane, la jefa del gremio. Jack, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, no solo confirma que sí, que es él, sino que también les muestra el emblema de su familia, el de la casa Volantier. Los mercenarios se sorprenden. Jack, con esa mirada que te congela la sangre, les tira sin filtro que el marquesado Volantier es una casa de mierda y que encima va a caer más pronto que tarde. Los mercenarios se ponen re incómodos, pero Jack sigue, preguntándoles si ya saben que hay un idiota de esa casa que estuvo en prisión hace poco. Obvio, se refería a él mismo. Los mercenarios, cagados de miedo, asienten. Jack se ríe para sus adentros, dándose cuenta de que los rumores de que usó magia negra para escapar de la cárcel llegaron hasta ahí. Sin filtro, Jack les dice que su maestra es la capa de las capas en magia negra, así que, obvio, algo sabe, aunque él sea más de la espada. Pero ojo, les aclara que, a diferencia de otros, él no necesita usar magia para arreglar las cosas cuando tiene sus puños y sus habilidades de combate. Acto seguido, Jack se pone serio y encara al otro mercenario, el de la cicatriz, preguntándole por qué no hizo nada cuando su compañero hablaba mal de él. El pobre tipo se queda mudo, y Jack, con una cara de me hago el ofendido, les dice que esta situación es un descontrol. La tensión es palpable. El mercenario de la cicatriz intenta disculparse, diciendo que no estaba tan informado, mientras que Jack piensa que de todos solo John Doe está tranquilo, porque Jen le había dicho que no hablara de Jack con los demás. Con una sonrisa, Jack da por zanjado el tema, diciendo que van a pasar unos días juntos y que espera que se lleven bien. El mercenario asustado solo puede asentir, prometiendo que se va a cuidar de él. Cae la noche y el grupo acampa. Los mercenarios preparan la cena alrededor de una fogata y Jack, mientras los observa, reflexiona sobre cómo los rumores son solo eso, rumores, y que no lo afectan. En medio de la charla, uno de los mercenarios comenta lo inusual que es ver a un noble como Jack cocinando o manchándose las manos, algo que Jack también nota, confirmando que este mercenario es bastante perceptivo para ser tan. Jack, ya en el campamento, se relaja completamente, disfrutando de la comida preparada por los mercenarios. Mientras saborea un delicioso pastel de carne, les bromea diciendo que hasta querría al cocinero para él, mostrando un lado más mundano y cercano. Pero detrás de esa fachada, Jack ya está maquinando, sintiendo cierta pena por Ron, quien quedó de guardia. Es por eso que decide compartir una historia con los mercenarios, una que les dé una idea del verdadero poder y propósito detrás de su viaje y, de paso, les explique por qué necesita que se hagan más fuertes. Para empezar, Jack les pregunta si saben algo sobre los dragones en este mundo. Los mercenarios, aunque familiarizados con la leyenda del rey fundador que supuestamente los exterminó, se quedan boquiabiertos cuando Jack los corrige. Les revela una verdad oculta. El rey no los mató, sino que, con la ayuda de 2 dragones polimorfos, que fueron los verdaderos artífices de todo, fundó el Imperio Teslan, el cual luego se subordinó al Imperio Tulkan. Jack les da detalles sorprendentes sobre la ubicación actual de los dragones, 2 en el Mar Negro, un bebé dragón en la Casa Imperial, y 5 más en el Bosque de las Bestias Demoníacas, algunos incluso polimorfos. Aún así, los mercenarios no pueden entender por qué, con tantos dragones, nadie los ve, preguntando por qué solo aparecen en leyendas. Jack, con una sonrisa sarcástica, les explica que los dragones no pueden interactuar directamente con los humanos, lo que facilita que su existencia sea ignorada.
Por eso, el rey, en realidad, no los aniquiló, sino que hizo un pacto con ellos, y fueron los 2 dragones que lo ayudaron quienes realmente orquestaron todo. ¿Qué hacen ahora?, pregunta uno de ellos. Jack les suelta otro secreto impresionante. El continente donde están no es el único. Existe un continente oriental al otro lado del Mar Negro, y los dragones, señores, tienen una única misión: custodiar una barrera misteriosa en ese mar para bloquear ese otro mundo. Incluso Jack admite que le pica la curiosidad por saber qué hay detrás de esa barrera. Al escuchar una historia tan fantástica, tan fuera de lo común, los mercenarios estallan en carcajadas. Piensan que Jack es un tremendo cuentista y uno de ellos, con confianza, incluso le palmea la cabeza, creyendo que el joven noble solo quería entretenerse. Jack, con una leve sonrisa, le pide que le quite el brazo, cortando el ambiente de burla. En su mente, sabe que no esperaba que le creyeran de todos modos y que la credibilidad de su relato no es lo que busca. Después de todo, no importa si lo hacen o no. Jack se prepara para dormir. Se lava solo. Después de contarles la historia de los dragones, Jack se relaja en un baño mientras piensa que los mercenarios ruidosos no le creyeron nada. Se dice a sí mismo que un protagonista que oculta su poder es aburrido. Luego reflexiona sobre John Doe, pensando que podría ser un espía del Imperio Tulkhan, pero descarta la idea. Ahora, con la intención de gastar mana para mantenerse cuerdo, se sumerge en el agua. A la mañana siguiente, Jack se encuentra con John Doe, quien le pregunta si lo está vigilando por ser un espía del Imperio Tulkhan. Jack responde que solo quiere escuchar una historia interesante de él, pero John Doe le pregunta qué pasaría si se niega. Jack, con una sonrisa, le asegura que no lo mataría, probablemente. Mientras tanto, otro mercenario, al ver la escena, sospecha que John Doe es un espía del Imperio Tulkhan y se prepara para atacarlo por la espalda. Finalmente, el mercenario se lanza al ataque, pero John Doe lo esquiva fácilmente. Después de contarles la historia de los dragones, volvemos a un flashback del día anterior en la posada de Jane. Ella le cuenta a un mercenario que Jack es un pibe refascinante, muy distinto a los rumores que andan dando vuelta, y le pide que lo vigile de cerca, porque sus ojos esconden un montón de secretos. De vuelta en el presente, ese mismo mercenario, el que intentó atacar a John Doe, está súper incómodo con Jack. Lo percibe peligrosísimo, como un león salvaje, y le da una remala espina que no puede ignorar. Mientras tanto, Jack sigue presionando a John Doe para que le cuente una historia interesante. John Doe, sorprendido por la mirada feroz de Jack, se pregunta cómo un pibe tan joven puede tener esa intensidad y si de verdad Jack podría eliminar a un mago de octavo círculo como él. Internamente, John Doe duda si revelar la verdad de su identidad o seguir ocultándola. Otro mercenario, al darse cuenta de que John Doe es un 8º círculo, está en shock total y le pide a John Doe que hable ya. Sintiéndose al borde de ser devorado por la tensión, John Doe decide confiar en su instinto, porque siempre estuvo del lado de la suerte en situaciones complicadas. Jack le da un ultimátum. El tiempo se acabó. No satisfecho con el silencio, Jack activa su espada con mana, iluminándola con un aura amenazante, y le dice a John Doe que parece que va a tener que morir. Esta demostración de poder, totalmente inesperada de un niño, obliga a John Doe a ceder. Jack le pregunta directamente si conoce la situación personal de Jane. John Doe acepta contarle. Empieza una breve historia de amor familiar, clásica, la de un noble y un plebeyo. Él cuenta que conoció a Jane hace 19 años, siendo él un mago de 7º círculo, y se enamoraron a primera vista, floreciendo su amor desde entonces. Jack comprende la situación. Por eso Jane no está casada y opera de forma tan discreta como jefa del gremio, pese a que John Doe es un poderoso 8º círculo que podría tener muchísima influencia en el Imperio Teslan. Es por esa relación secreta con la nobleza. Los otros mercenarios aún siguen flipando con la revelación del enorme poder oculto de John Doe. La verdad sobre su historia y su conexión con Jane sale a la luz. Mientras tanto, Jack termina de atar los últimos cabos sueltos, entendiendo la verdadera razón detrás de la discreción de Jane y su posición actual en el gremio. Mientras Jack termina de atar los últimos cabos sueltos, la historia de los dragones que compartió sigue dando vueltas. John Doe, el capitán mercenario, todavía está sorprendido y se pregunta si debería creerle a este pibe. Jack, con esa mirada que te congela la sangre, le lanza una pregunta más. ¿Te acordás de mi historia sobre los dragones? El mercenario más viejo, que antes intentó atacar a John Doe, no puede creerle y lo llama cuento de hadas. Jack se burla un poco y empieza a soltar un bombazo. Les explica que hay un nivel más allá de los maestros, los magos de 10º círculo, y que ni siquiera ellos conocen la verdad de un nuevo reino, los trascendentes. Estos son monstruos que no usan mana, sino el poder de las almas.
Jack les cuenta que dentro de 2 años, un tipo llamado Henkes va a ser coronado rey y va a destruir el báculo de un maestro, proclamándose el ser más poderoso del continente. Este chabón que termina la historia de los trascendentes no se hizo poderoso por sí mismo, sino porque reemplazó sus huesos y órganos vitales con los de un dragón, convirtiéndose en un híbrido absurdo. Un híbrido. ¿Podés creer? El mercenario rubio, que no es un espía, está flipando con esta historia de ciencia ficción y le pregunta qué tiene que ver con ellos. Jack le responde que solo hay una persona en el Imperio Teslan que puede lidiar con seres así y que sus objetivos son claros. Primero, juntar información y segundo, confirmar la existencia de esos dragones. El mercenario más viejo se ríe, diciendo que es puro cuento y agarra a John Doe exigiendo que hable. Jack, con una confianza total, le dice al mercenario rubio que por su reacción parece que no es un espía y le pregunta si tiene sospechas. El mercenario confirma que sí. Jack, con una sonrisa fría, le dice que se asegure de invitarlo a la boda. En un parpadeo, Jack se mueve tan rápido que nadie lo ve. El mercenario que estaba agarrando a John Doe intenta sacar un cuchillo, pero Jack lo desarma en un instante. El mercenario queda en el suelo. Jack, con una mirada furiosa que te hace temblar, le dice al mercenario que solo lo deja vivir porque fue el primero en dudar de Jack. Después, agarra a John Doe por el cuello y le advierte que es la última vez que va a soltar ese instinto asesino. Si lo hace de nuevo, Jack va a convertir a todos en polvo, incluyendo a John Doe. El mercenario rubio, intentando calmar la situación, agarra a Jack y le pide que se tranquilice. Pero Jack lo aparta con una sonrisa satisfecha, diciendo que se esforzó mucho para acercarse a John Doe, pero su determinación para esconder su poder se vino abajo. Ahora entiende que la relación entre empleado y empleador es casi siempre así. El que manda es el que tiene la última palabra.